La preparación y formulación de los medicamentos se consideró durante muchos años como un arte constituido por una gran cantidad de conocimientos empíricos y descriptivos, que en la actualidad han pasado a tener un enorme rigor científico, con un acelerado desarrollo. La denominada farmacia galénica tiene como fin primordial la transformación de drogas y principios activos en medicamentos que pueden ser administrados al organismo, proporcionando una adecuada respuesta terapéutica. Esta farmacia galénica se ha desglosado en disciplinas como la tecnología farmacéutica, la biofarmacia y la farmacocinética. La tecnología se entiende como el conjunto de conocimientos propios de un oficio mecánico o arte industrial. Al añadir el término farmacéutico se hace referencia al conjunto de conocimientos aplicables al arte de elaborar medicamentos. Por lo tanto, la tecnología farmacéutica se ocupa de los aspectos relacionados con el diseño, elaboración y evaluación de las formas de dosificación de los medicamentos. En la antigüedad, los chamanes, los curanderos de las tribus, guardaron el secreto de los conocimientos curativos, el reconocimiento de las plantas medicinales. La tabla de arcilla babilónica documenta los conocimientos del uso racional de fármacos en el occidente, lo que da lugar a la separación gradual de la curación empírica basada en la experiencia de la puramente espiritual. En el antiguo Egipto, los extensos documentos que perduraron acerca de la práctica médica, mejor conocidos como papiros, demuestran una mayor sofisticación farmacéutica, con más preparados compuestos a partir de fórmulas más detalladas. En el periodo primitivo, en la Edad Antigua, en el año 2000 a.C., los mayas ya eran conocidos como yerbateros y escribían todas sus recetas en el libro Chilam Balam. En el año 1500 a.C. se encuentra la documentación escrita más antigua acerca de medicamentos y venenos, con referencia a plomo, antimonio y cobre. Entre el 590 y 425 a.C., hipocráticos formularon una explicación racional de la enfermedad. Lograron esto al forjar un vínculo conceptual entre el ambiente y la humanidad, en el que asociaban los 4 elementos: aire, fuego, agua y tierra, con los 4 humores que gobiernan el cuerpo: bilis negra, sangre, bilis amarilla y flema. Periodo primitivo, Edad Antigua. En el año 371 a.C., la mayoría de los medicamentos griegos se preparaban a partir de las plantas, y el primer estudio importante sobre las plantas en Occidente fue llevado por Teofrasto con Systema Naturae, clasificación de plantas según su uso medicinal. Entre el año 150 y 160, Galeno escribió su obra capital, Método Medendi, sobre el arte de la curación. Respecto a los medicamentos, nombra sus propiedades, posibles combinaciones de los elementos, efecto de los compuestos según elementos que intervengan en su composición y del lugar donde esté localizada la enfermedad a tratar. Entre el año 1030 y 1037, Avicena, un médico árabe, se caracterizó por el empleo de sustancias químicas en la preparación de medicamentos, así como el descubrimiento del alcohol y su importancia, y del ácido sulfúrico. Edad Media, siglo V al XV. En la época renacentista, la farmacia comenzó a tener un gran auge sobre el estudio de fármacos de vegetales, así como la escritura y publicaciones de farmacopeas. Entre el año 1220 y 1221, se estableció la primera farmacia europea en Florencia, Italia, convento de Santa María Novella. En el año 1240, Federico II Hohenstaufen promulgó el edicto de Salerno, donde se separa de manera oficial al médico del farmacéutico. En 1395, aztecas clasifican las plantas medicinales y comienzan a usarla en la medicina tradicional. En 1498 se publica la primera farmacopea en Florencia, Italia. Este recetario florentino fue redactado por el Colegio de Médicos de Florencia a instancia de los farmacéuticos. En 1511, la primera farmacopea española, Concordi Apothecarium Barchinosensis, publicada por el Colegio de Boticarios de Barcelona. La farmacopea de Nuremberg Pharmacorium Confunding, conocido como Dispensatorium de Valerius Cordus, fue aprobada y publicada por primera vez en Nuremberg en 1546, siendo el primer modelo oficial para la preparación de los medicamentos con una lista de los más conocidos.
En la Edad Moderna, en los siglos XV y XVIII, en el año 1640 aproximadamente, la corteza de quina de la cual se extrajo la quinina llegó a Europa y creó una crisis en la medicina académica. En el año 1650, Paracelso y sus seguidores demostraron durante a quienes practicaban la farmacia. El boticario Johann Hartmann fue el primer profesor de química en una universidad europea y fue el primero que utilizó el concepto de dosis. En el año 1692 se publica Colección de Remedios Selectos, primera publicación que abarca la preparación y uso de sustancias terapéuticas por Eben Robert Boyle y que es considerada como uno de los impulsores de las farmacopeas. En el año 1696 se desarrolla la primera vacuna por Edward Jenner, foránea en el siglo XIX a XXI. Entre el año 1801 a 1807, Joseph Louis Poisson descubre la glucosa y establece la ley de las proporciones definidas. En 1812, Matthew Joseph Bonaventura Orfila publica el primer libro dedicado a la toxicología, Traité des poissons, tires d'hygiène minérale végétale et animale ou toxicologie générale. En 1821, Francois Magendie utilizó alcaloides puros para curar enfermedades y publicó un formulario para la preparación y uso de numerosos medicamentos. En 1827, Emmanuel Mer construyó un laboratorio en donde instaló un sistema de extracción de alcaloides y otros principios activos de las plantas e inició la comercialización de los mismos en diversas formaciones farmacéuticas. La primera patente registrada fue concedida el 25 de marzo para un instrumento para hacer cápsulas gelatinas en el año 1834 y para hacer cápsulas mismas a los señores Duplan y Motte. En 1853, Charles Gabriel Pradas desarrolló la aguja y las jeringas. Wood en el mismo año realiza los primeros ensayos para administrar medicamentos a través de la vía parental y Limousin crea las ampolletas de vidrio, bolsas de oxígeno y goteros. En 1854, Louis Lewin clasificó las plantas alucinógenas, alcoholes y otros compuestos psicoactivos. En 1894 se inicia el desarrollo de medicinas biológicas con la producción de antitoxinas por inoculación de difteria. En 1916, la Farmacopea de los Estados Unidos, UCP-9, reconoce oficialmente el primer comprimido. En 1928, Alexander Fleming observó el efecto de una colonia de moho de Penicillium notatum en una placa de Petri. En 1940, Howard Florey y Ian Shane descubren cómo producir penicilina a escala industrial. En 1943, la Farmacopea de los Estados Unidos, UCP-12, reconoce las cápsulas como forma farmacéutica. En 1952, Alan Walsh inicia el campo de la espectroscopía de absorción atómica. En 1979 se sintetiza la insulina utilizando la tecnología de DNA recombinante, empleando la bacteria Escherichia coli, aprovechando un crecimiento y desarrollo rápido. En 1982 se introdujo el primer medicamento biotecnológico en el mercado, la insulina humana recombinante. De 1893 hay un incremento en el desarrollo de agentes virales con actividades farmacológicas. En 1984, en México, entra en vigor la Ley General de Salud y se dan las condiciones para la integración de una figura fundamental en el desarrollo de la farmacopea mexicana moderna. Desde los años 2000, el avance rápido en el área de la nanotecnología farmacéutica tiene un futuro prometedor y realizan nuevos productos que tengan un gran impacto en la salud. En el 2011 se realiza un estudio de nanopartículas lipídicas sólidas de anfotericina B para uso por vía de administración oral y que resultó ser prometedor para el desarrollo de mejores fórmulas orales. En el 2014, la Secretaría de Salud, a través de la COFEPRIS, dio a conocer la entrada en vigor de la reforma a la norma oficial mexicana 257, con lo cual fueron aprobados para su uso en México los denominados medicamentos biotecnológicos de tercera generación.